articulación temporomandibular, que es el tema que nos quedó pendiente de la semana pasada. Bien. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente de la articulación temporomandibular, vamos a hacer un repaso general sobre las articulaciones sinoviales, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron generalidades de articulaciones, vieron que la articulación en sí misma está formada por dos estructuras óseas que se ponen en contacto para dar movilidad a una región del cuerpo. Esas estructuras óseas que se ponen en contacto se llaman superficies articulares. Dependiendo la forma de la superficie articular y en realidad la forma de ambas superficies articulares, va a ser la movilidad que tenga la articulación. Si una superficie articular es cóncava, ¿sí?, semicircular, y la otra es un círculo que se llama cóndilo, este es el ejemplo del hombro y de la cadera, queda contenida una en la otra y los movimientos que puede realizar son todos, ¿sí? En el caso del codo, el tipo de articulación se traba una con la otra, entonces en realidad solo puede hacer la flexoextensión, ¿sí? Esas son las articulaciones en bisagra que se llaman. Entonces, de acuerdo al tipo de las superficies articulares, me va a determinar el grado de movilidad y los movimientos que puede hacer la articulación, y eso va a ser la clasificación de las articulaciones sinoviales, que son las móviles. ¿Qué significa que una articulación sea sinovial? Que estas superficies articulares están unidas entre sí por un tejido fibroso firme que se llama cápsula articular. Por dentro de esa cápsula articular queda formada una cavidad articular que está revestida por una membrana, que es la membrana sinovial, que secreta líquido para lubricar el movimiento de las superficies articulares. Cuando las superficies articulares no coaptan, es decir, no encajan una con la otra para permitir el movimiento, el organismo se ha encargado de tener un truquito para ayudarlos que se llaman discos interarticulares, rodetes glenoideos o meniscos. No me salía el último nombre, perdón. O meniscos, ¿sí? ¿Qué son estas estructuras? Son tejido fibroso y cartilaginoso laxo que acompasa, que ayuda a que coapten ambas superficies articulares. Dependiendo de la articulación va a ser el tipo de estas estructuras que va a tener cada una y se consideran a su vez superficies articulares. Una vez que definimos las superficies articulares que están rodeadas por la cápsula articular si son sinoviales, vamos a ver que esta cápsula está reforzada para mantenerse en su lugar y para poder cumplir la función de coaptar las superficies articulares por ligamentos, que si son propios de la cápsula articular se llaman intrínsecos, y si son externos a la cápsula articular se llaman extrínsecos. Entonces, de toda articulación también vamos a ver los medios de unión. Y luego vamos a ver el movimiento, y para que se mueva una articulación tienen que haber músculos que ejerzan ese movimiento, que ejecuten ese movimiento. Entonces vamos a ver los músculos que mueven la articulación. Este es el esquema que vamos a utilizar para todas las articulaciones que estudiemos, ¿sí? En particular, este es sumamente importante para ustedes, por eso es tan específico la información. Bien, entonces, hablando de las superficies articulares de la articulación temporomandibular, ya el nombre les dice, los dos huesos que se ponen en contacto es el hueso temporal del cráneo con la mandíbula del viscerocráneo. Entonces, acá tenemos la cara lateral de la mandíbula, ese es el cuerpo de la mandíbula, esta es la rama mandibular, ahí está la apófisis coronoides, y acá está la apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula. Fíjense que ahí está el arco de la cara, el arco facial, ese es el cigomático, ese es el temporal, ahí está el orificio auditivo externo, conducto auditivo externo, esa es la apófisis mastoides, y esta que está acá chiquita es la apófisis estiloides. Todas estructuras del neurocráneo. Entonces, en el cóndilo del temporal se articula con el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Como son dos cóndilos en realidad, fíjense, voy a necesitar un disco interarticular. El disco interarticular es bicóncavo porque se acompasa entre los dos cóndilos y permite la
coaptación de la superficie. Vamos a ir a esta imagen para que ustedes vean. Ahí están viendo el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal y la cavidad articular del temporal. Fíjense que esas estructuras que están ahí en el medio son el disco interarticular. Necesita ser bicóncavo para poder coaptar ambas superficies. En cuanto a los medios de unión de la articulación, tenemos primero la cápsula articular, que la veíamos acá. Esa es la cápsula articular, todas esas estructuras. Y luego tenemos los ligamentos. Los intrínsecos se llaman mediales y laterales y son propios de la cápsula articular. Y los extrínsecos vienen de estructuras del neurocráneo a fijarse a la mandíbula, para ayudar a fijar la mandíbula al neurocráneo. Porque en realidad el problema fundamental de la mandíbula es la gravedad, ¿sí? La mandíbula, en el proceso de descenso mandibular, además de participar los músculos, participa la gravedad. Aunque suene terrible, no sé si han visto, las personas cuando fallecen se les abre la boca porque cae, por gravedad, la mandíbula, ¿sí? Entonces la mayor necesidad que tengo son de estructuras que me ayuden a elevar la mandíbula y me mantengan la boca cerrada. Por eso voy a tener ligamentos propios de las articulaciones y voy a tener ligamentos extrínsecos, que van a venir de estructuras óseas del neurocráneo a coadyuvar a mantener la mandíbula elevada. Los tres ligamentos que vienen de la estructura del neurocráneo para ayudar en el cierre mandibular son este que están viendo acá, que es el pterigo mandibular, el efeno mandibular y el estilo mandibular. Los nombres les dicen de dónde viene. El pterigo mandibular viene del gancho de la apófisis pterigoides, que es parte del hueso efenoides. El efeno mandibular viene de la espina del efenoides, del cuerpo del efenoides. Y el estilo mandibular viene de la apófisis estiloide. Fíjense que el estilo mandibular va al ángulo de la mandíbula. El efeno mandibular va a la língula de la mandíbula y el pterigo mandibular va al arco. Bien. En cuanto a la irrigación, depende de las arterias temporal superficial y maxilar, que son las ramas terminales de la arteria carótida externa. Mañana vamos a tener la clase de vasos y eso les va a quedar más claro. El drenaje venoso es hacia la vena temporal superficial y la vena retromandibular, y la inervación depende del nervio mandibular. El nervio mandibular es una de las ramas del nervio trigémino. Yo sé que todos estos nombres ya las están volviendo locas, no se preocupen, vamos a repetirlos y los vamos a estudiar a lo largo de la cursada, así que por ahora recuérdenlos para que cuando yo les explique par craneal número 5, que es el nervio mandibular, el nervio trigémino, ustedes se acuerden que inervaba la articulación temporomandibular. Y en cuanto a los movimientos que puede realizar la articulación, fíjense que puede protruir, retruir y lateralizarse, además de ascender y descender, por supuesto. Entonces, ¿qué músculos se van a encargar de hacer los movimientos, de realizar los movimientos de la mandíbula? Son los músculos masticadores, que se llaman, y son 4 en realidad. El pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, el macetero y el temporal. Fíjense que todos los movimientos de la mandíbula están generados por estos 4 músculos. Elevan la mandíbula el pterigoideo medial, el temporal y el macetero, la descienden el digástrico y el miloyoideo, protruye el pterigoideo lateral, el temporal y el macetero, retruye, que sería este movimiento hacia acá, el temporal y el macetero, y la lateraliza el pterigoideo medial, que es el que estaríamos viendo ahí. Todos estos músculos están inervados por el nervio mandibular del trigémino. Bueno, chicas, nos vemos en la próxima clase y nos vemos en las clases de integración.